Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a hacer una serie de videos donde vamos a estar hablando de las características de cada una de las tecnologías de UPS. Es la offline, la línea interactiva y la online. En cada una de ellas vamos a ver las características de cada tecnología y qué es lo que significan. De esta manera, si ustedes tienen deseo de comprar un equipo, podrán tomar la mejor decisión en cuanto a qué características ver para poder escoger el equipo que se desea comprar. Aparte, lo que pretendo hacer es ver el rango de voltaje de entrada de cada una de las tres tecnologías, porque después vamos a hacer unos videos donde vamos a variar el voltaje en la entrada y vamos a ver cómo reacciona el UPS de cada una de las tres tecnologías, porque los tres van a reaccionar de manera diferente en la manera como entregan el voltaje en la salida. El primer equipo del que vamos a hablar es la tecnología offline y vamos a empezar con este equipo de la marca MGE. Este equipo ya no se fabrica, pero tengo un equipo de estos en la oficina y es el equipo al que le vamos a hacer las pruebas, entonces por eso vamos a hablar de este equipo. El equipo es de la marca MGE, Merlin Geran, es una marca francesa y el equipo aquí dice que está fabricado en China. El equipo es un modelo elipse, pulsar elipse, y la capacidad del equipo puede ser desde 300 hasta 1200 voltamperes. Este equipo es muy sencillo en cuanto a su operación. Solamente cuenta con un botón de encendido apagado, que es este, y tres lámparas LED que nos indican estados de operación del equipo. El botón de encendido aquí nos indica que cuenta con un LED color verde y cuando está encendido este LED nos indica que el UPS está operando normalmente. Este siguiente LED, cuando está encendido, nos indica que hay una falla interna en el UPS. Incluso la alarma audible suena una vez cada 30 segundos. Este LED es de color rojo. El siguiente LED, que es este, cuando está encendido, indica que estamos operando en baterías, ya que hay una falla de corriente, y suena la alarma audible una vez cada 10 segundos. Aquí nos indica que el mismo LED encendido, color verde, igual indica que está en batería, pero si la alarma ahora la audible suena una vez cada 3 segundos, esto nos indica que la batería está a punto de terminarse. La siguiente lámpara nos indica, es de color verde. Cuando está encendida nos indica que hay una sobrecarga en el UPS y la alarma audible suena una vez cada 30 segundos. Y por último, si enciende esta lámpara en color verde y esta lámpara que es roja, parpadeando, quiere decir que hay una falla de baterías. No hay ninguna alarma audible, pero esto nos indica falla en la batería. O sea que la tenemos que reemplazar. En esta parte del manual, el equipo que yo tengo es de 500 voltamperes, que sería este. Nos indica que si la carga que le conectamos al equipo es de un 25% de la máxima capacidad, nos va a durar 35 minutos de respaldo. Si le conectamos un 50% de carga al UPS, nos va a durar 15 minutos de respaldo. Si le conectamos un 75% de carga, nos va a durar 8 minutos de respaldo. Y si le conectamos el 100% de carga, nos va a durar 4 minutos de respaldo. Esto es lo que indica esta tabla. Vamos a ver ahora la tabla de especificaciones, nada más que está en portugués. Voy a moverme a la otra página donde viene en español. Aquí está la hoja de especificaciones, que precisamente es lo principal que yo quería ver.
Aquí estamos hablando del UPS de 300 y 500 voltamperes y el equipo que yo tengo es de 500. Bueno, el modelo es 500, pero aquí dice que la capacidad son 480 voltamperes, lo cual equivale en watts a 285 watts. En esta parte nos indica el voltaje de entrada y salida, y voltaje de entrada nos dice que puede ser entre 106, 120 y 127 volts, lo cual es ajustable por software, y la frecuencia puede ser de 50 o de 60 Hz. Hablando de la frecuencia de entrada, generalmente la frecuencia de entrada se le llama autoseleccionable. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros conectamos el UPS a la corriente, el UPS detecta cuál es la frecuencia de la línea de entrada y automáticamente se configura a esa frecuencia para la salida. Es decir, que cuando se vaya a operar en baterías, nos va a entregar la frecuencia de la misma línea de entrada. Si estamos en un país donde nuestra línea de entrada es a 60 Hz, el UPS automáticamente se va a configurar a 60 Hz, y si estamos en un país en donde la línea de entrada son 50 Hz, el UPS automáticamente se va a configurar a 50 Hz. Esto en el momento de conectar el equipo por primera vez. También aquí dice que cuenta el equipo con una protección contra descarga profunda. La protección contra descarga profunda se refiere a que si a un UPS le colocas muy poquita carga o casi nada y hay un corte de energía, el UPS pudiera durar mucho tiempo operando en baterías con muy poca carga. A la batería lo que más daño le hace es que la descarguemos con muy poquita corriente. Entonces, aquí nos indica que para proteger la batería, si pasan 4 horas y todavía el UPS está operando en baterías, automáticamente se va a apagar después de las 4 horas. Eso es para proteger la batería y para evitar que se dañe prematuramente. Aquí habla de la autonomía del UPS, que serían, en el caso del equipo de la derecha, 4 minutos. Esto es obviamente al 100% de carga. La forma de onda de salida del UPS viene aquí como sinusoidal modificada, que no es otra más que la onda cuasi senoidal. Los julios del eliminador de sobretensión se refiere a los joules, a la capacidad en joules que tiene instalada de varistores, protección contra picos, y dice que trae 185 joules. En cuanto a varistores, generalmente un UPS de buena calidad cuenta al menos con uno de fase a neutro, otro de fase a tierra y otro de neutro a tierra. Entonces, la capacidad en joules de todos esos varistores en total son 185 joules en este equipo. El cordón de alimentación viene con una longitud de 6 pies con enchufe rotativo 5-15 NEMA. Este es el estándar para Estados Unidos, México y Canadá para enchufes de 15 amperes a 120 volts. Cuando veamos el equipo físicamente les voy a mostrar a qué se refiere con que es rotativo. Disyuntor de circuito 10 amperes. Esto quiere decir que el equipo tiene una protección térmica para en caso de alguna sobrecarga o cortocircuito interna o en la carga, y esto hará que esa protección se dispare para desconectar la corriente de entrada del equipo. Las aprobaciones o las certificaciones sería UL, CUL se refiere a Canadian UL y FCC es en cuanto a reducción de ruido. El tiempo de carga se refiere a cuánto tiempo va a durar o cuánto tiempo va a pasar hasta que la batería se cargue al 90% de su capacidad, y esto es de 8 horas. Esto significa que si descargué completamente la batería, cuando regrese la corriente se va a tardar 8 horas en cargarse la batería al 90%. La temperatura de funcionamiento. El equipo puede estar funcionando en cualquier temperatura de 0 a 35 grados centígrados, pero hay que recordar que la batería, lo ideal es que opere a 25 grados centígrados.
Si operamos el equipo a temperaturas mayores a 25 grados centígrados, se corta la vida de la batería. Temperatura de almacenamiento: si tenemos el equipo guardado sin estar encendido, podemos tenerlo a una temperatura de 0 a 50 grados centígrados. Aquí vienen las dimensiones del equipo, el peso, que son 4 kilos, la garantía de 2 años y accesorios adicionales que vienen incluidos en el equipo. Hasta aquí ya vimos todas las características principales del equipo, pero nos falta una muy importante: ¿cuál es el rango de voltaje de entrada sin ir a baterías? Generalmente debe de especificarlo el fabricante. Vamos a ver si viene más adelante. Bien, ya revisé todo el manual y en ninguna parte viene hablando de cuál es el rango de voltaje de entrada. Entonces vamos a tener que ver ese dato haciéndole pruebas con el VARIAC en laboratorio. Continuando con equipos standby, vamos a ver este equipo de la marca Triblight. Este sí es un equipo que actualmente se vende, está disponible para su venta, y el modelo es Internet 550U. Es un equipo de 550 voltamperes, 300 watts. Este 10 seguramente se refiere a 10 minutos de respaldo. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice: protege equipos contra apagones, caídas de voltaje, sobretensiones y ruido en la línea. Mantiene energía DCA funcionando durante apagones, a fin de contar con suficiente tiempo para apagado seguro y guardado de los archivos. Cuenta con 10 tomacorrientes NEMA 515R. Aquí se refiere a los tomacorrientes de la salida. Observen el equipo, es este. Y vienen dos juegos de tomacorrientes de diferente color. Estos son claros, estos son más oscuros. Son diferentes los dos juegos de contactos, porque uno de estos juegos, ahorita lo vemos más adelante a ver si viene, o si no, eso hay que verlo en el manual, pero uno de estos juegos de contactos está protegido por batería y el otro no. Esto se hace porque, aprovechando la conexión que ya tenemos a la corriente, se alimentan 5 contactos para poder utilizarlo con cosas que no queremos proteger con el UPS, pero no, nos sirve porque nos ahorramos la compra de un multicontactos. Y ya a donde queremos proteger con batería, ahí sí conectamos el monitor, la computadora y alguna otra cosa que necesitemos, que no se interrumpa la energía. Entonces, cuando haya un corte de energía, en los multicontactos protegidos por batería sí va a haber corriente y en los otros no. Eso es bien importante porque en ocasiones hay gente que compra este tipo de equipos y conectan a cualquier multicontacto, entonces hay un corte de energía y se les apaga la computadora. Hay que checar bien cuáles son los contactos que están protegidos por batería. Dice que la alarma amigable para casa permanece silenciosa en modo respaldo por batería y suena solo si es imprescindible. Esto quiere decir que cuando hay un corte de energía no suena ninguna alarma, seguramente va a sonar solamente hasta que ya esté a punto de terminarse la batería. En casas es bien importante cuidar mucho el ruido, por eso esta función del equipo. Aquí les voy a mostrar otra vez la foto del equipo. Algo que quiero que observen es que la forma del equipo en el cual los contactos vienen en la parte de arriba es bastante práctica, porque por ejemplo si el equipo lo tenemos en el piso es mucho más fácil conectar los contactos ya que están en la parte superior del UPS. Entonces este tipo de forma física del equipo es muy útil para lugares con muy poco espacio donde tenemos el equipo en el piso. Nos ayuda bastante para hacer la conexión y desconexión de cables más sencillo. En esta parte ya tenemos las especificaciones del equipo. Hablamos que es una capacidad en voltamperes de 550 y son 300 watts. El voltaje nominal es de 120 volts. La frecuencia puede ser 50 o 60 Hz. Es autosensado, como les había comentado antes.
La regulación del voltaje de salida en modo en línea es de 120 volts más o menos un 20%. Esto quiere decir que es 120 volts más o menos 24 volts. El voltaje de salida pudiera estar entre 98 a 144 volts. No es la gran regulación en realidad, pero es normal porque este es un equipo offline. Cuando opera en baterías, la regulación de voltaje es 120 volts más o menos un 10%. Son 120 volts más o menos 12 volts. Nos va a entregar un voltaje entre 108 y 132 volts. Es el voltaje de salida cuando esté operando en baterías. Los receptáculos de salida del UPS, hay 5 que son de UPS y 5 que solamente cuentan con protección contra sobretensiones. La forma de onda de salida es senoidal pura cuando estamos operando en modo normal y es senoidal PWM cuando estamos operando en baterías. La senoidal PWM es otra manera de llamarle a la onda cuasi senoidal. El voltaje nominal de salida puede ser 110, 115 y 120. Esto es configurable por software. Los tomacorrientes otra vez tenemos 10, 515R, pero son 5 de UPS y 5 de protección de sobretensiones. Bancos de carga controlables individualmente no cuenta. En cuanto a la batería, cuenta con batería plomo ácido regulada por válvula BRLA. La autonomía a plena carga al 100% de carga, que son los 300 watts, nos va a dar 1.2 minutos. Y la autonomía a media carga sería de 5 minutos a 150 watts. Autonomía ampliable se refiere a que si yo le puedo conectar bancos de batería externos, no es ampliable. El voltaje de corriente directa del sistema son 12 volts, esto quiere decir que trae una batería de 12 volts. Y la recarga de las baterías nos dice que se tardaría alrededor de 6.5 horas para cargar la batería si está en el 10% y llevarla hasta el 90%. Son 6.5 horas. El acceso a la batería cuenta con una puerta de acceso. Eso es bien importante porque el hecho que tenga una puerta de acceso nos hace más sencilla la operación de reemplazo de la batería. La interfase de usuario se refiere a qué información nos da el equipo y qué controles o qué interruptores tiene. Tiene un interruptor o switch que controla el estado de encendido y apagado del equipo. Tiene una alarma acústica. La alarma solo suena para informar condiciones de batería baja, falla del equipo, sobrecarga y necesidad de reemplazo de la batería. Esto quiere decir que este equipo, mientras no suene, todo está bien, y si suena la alarma audible, hay algún problema que tenemos que atender inmediatamente. Los indicadores LED cuentan con un solo LED del estado que informa del estado de operación y de falla. Altitud de operación quiere decir que el equipo puede operar en ciudades que estén hasta 3.000 metros de altura o 10.000 pies. Esto significa que cuando nosotros estamos en una ciudad de mucha altitud, recuerden que cuando hay mucha altitud, entre más alto estemos sobre el nivel del mar, el aire está más enrarecido. Entonces, sobre todo esto le afecta con equipos que tienen abanicos o ventiladores, porque cuando el aire está muy enrarecido, esto quiere decir que las moléculas del aire están muy separadas y el remover el calor generado por el equipo es más difícil entre mayor es la altitud de la ciudad en la que estamos con respecto al nivel del mar. Entonces, cuando estamos en una ciudad con mucha altitud, para ciertos equipos se derratea la capacidad del equipo porque la capacidad de enfriamiento se reduce. En este caso de este equipo, como no cuenta con un ventilador, supongo que por eso no le afecta hasta 3.000 metros de altura. Hay un software llamado Power Alert que sirve para monitorear
el estado de operación del equipo, nos indica cómo está cargada la batería, nos indica si está operando normal el equipo, nos indica varias cosas. Ese software se puede bajar de la página de Trip Light, es completamente gratuito. Cable de comunicaciones USB requerido para conectar del UPS a la computadora, ya viene incluido en el paquete. Tiempo de transferencia. El tiempo de transferencia, recuerden que cuando se va a operar a baterías o cuando va a operar con inversor, hay un tiempo de interrupción y este dice que típicamente es de 6 milisegundos y lo máximo son 10 milisegundos. La transferencia por bajo voltaje de energía, esto quiere decir que el mínimo voltaje con el cual opera el equipo son 95 volts. A un voltaje menor a 95 ya el equipo se va a operar a baterías. Y la transferencia por alto voltaje quiere decir que soporta solamente la operación hasta 145 volts. Si el voltaje es mayor a 145, se va a operar a baterías. Entonces, estos son los rangos de voltaje de entrada. Los vamos a ver en el laboratorio. Con un Variac voy a tratar de que gente de Trip Light me puedan prestar uno de estos equipos para hacerle la prueba de estos rangos de operación. Soporta la operación de arranque en frío. Operación de arranque en frío significa que si yo tenía mi equipo apagado y tengo un corte de energía en mi casa, yo puedo encender el equipo aunque no tenga corriente en la entrada y esto me va a proporcionar operación con batería por un cierto tiempo. Este equipo tiene una garantía limitada de 3 años. Para América Latina también son 3 años de garantía y garantía del producto para México son 3 años. Noten que aquí no habla nada de la batería. Esto quiere decir que también está incluida la batería en dicha garantía. No todos los fabricantes garantizan la batería en todo el periodo de garantía del UPS. Hay fabricantes que te dan 2 años de garantía en el UPS y 1 año en la batería. Trip Light no, te soporta los 3 años en la batería y en el UPS, al menos en este modelo. Como verán, pues las características son algo similares al UPS MG que vimos. Y nada más recordando, el UPS va a aceptar en la entrada un voltaje desde 89 hasta 145 volts. Y a la salida que me va a entregar, de 89 a 145. Si el voltaje se sale fuera del rango, menor que 89 o mayor que 145, el UPS me va a entregar 120 volts, más menos un 10%. Si el voltaje está entre 89 y 145, eso mismo obtenemos a la salida. No hay regulación de voltaje. Y ya si el voltaje es menor a 89 o mayor a 145, se va a operar en baterías. Esto mismo lo vamos a ver ya haciendo pruebas con el Variac y vamos a medir en la entrada, vamos a medir el voltaje y en la salida vamos a medir el voltaje al mismo tiempo. Lo que vamos a ver aquí es que el mismo voltaje de entrada está en la salida. Solamente cuando se va a operar en baterías, ahí van a ser diferentes el voltaje de entrada y el de salida. Esto es hablando de los equipos offline que no cuentan con regulación de voltaje. Bien, con esto terminamos este video acerca de los UPS offline. Queda hacer otro acerca de los línea interactiva. Vamos a ver 1 o 2 folletos de línea interactiva y después vamos a hacer otro video de los online. Posteriormente, como les digo, vamos a hacer pruebas con un Variac para variar el voltaje en la entrada y ver cómo reacciona el UPS en las 3 tecnologías: standby, línea interactiva y online, para que ustedes vean la diferencia. Finalmente quería pedirles por favor, como muchos de ustedes son de diferentes países, si me pueden hacer el favor de poner un comentario abajo en este video donde me digan de qué país son, qué frecuencia tienen ustedes de línea y qué voltaje. Por decir, yo soy de México, tenemos 60 Hz y el voltaje nominal de nosotros es 127 volts. La idea es tratar de hablar un poquito más de otros voltajes y otras frecuencias y tratar de que la información sea más uniforme para todos los países, no nada más que esté enfocada o solamente a México.
es todo con respecto a los equipos UPS offline. Muchas gracias y no se pierdan el siguiente video donde vamos a hacer lo mismo pero con equipos línea interactiva.